Dios te bendiga grandemente. Por diferentes razones nos hacemos a una Biblia. Llegamos a tenerla, ya sea porque alguien nos las regaló o porque nosotros la adquirimos. El motivo puede variar. Están los que la tienen solo como un accesorio de decoración y también están aquellos que la leen a diario. Pero hoy te quiero hablar de aquellas ocasiones en que, aunque tengamos una Biblia, no sabemos qué buscar en ella. A menudo perdemos el interés en la palabra de Dios, ya que no sabemos qué nos puede ofrecer y no sabemos qué buscar. Hoy conocerás 3 cosas que Dios quiere que busques en tu Biblia. La primera cosa que Dios quiere que busquemos es la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este pasaje es claro en decir que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Hay una verdad de Dios acerca de todas las cosas. Hay una verdad de Dios acerca de Él mismo. Hay una verdad de Dios acerca de sus caminos y hay una verdad de Dios acerca de los hombres. Dios quiere que vengas al conocimiento de la verdad, pero no por cualquier medio. A diario los hombres ofrecen la verdad y cada uno ofrece su propia verdad. Esto ha hecho que se hable de muchos caminos para llegar a la verdad, pero lo que Dios quiere es que busquemos la verdad que Él ofrece a través de su palabra. Y para esto necesitamos comenzar a considerar el mensaje de la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay solo 2 caminos: seguir la verdad o vivir engañados. Dios ofrece a través de su palabra la verdad que hace libre al hombre, que lo pone en un lugar correcto y con el conocimiento correcto. Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondamos la siguiente pregunta: ¿es la verdad de Dios confiable? La única forma de que alguien sea confiable es que ese alguien no mienta, y en este caso, Dios no miente. Tito capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Respondamos también esta pregunta: ¿la Biblia miente? Contra todo lo que opinen los hombres al respecto, la Biblia es inspiración de un Dios que no miente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Además de esto, Salmos 19, versículo 9, dice que los preceptos de Dios son verdad. Salmos 25, versículo 10, dice que los caminos de Dios son verdad. Salmos 111, versículo 7, dice que las obras de sus manos son verdad. Salmos 119, versículo 86, dice que todos los mandamientos de Dios son verdad. Y el Salmo 119, versículo 160, dice que la suma de todas las palabras de Dios son verdad. La verdad de todo está en la Biblia y Dios quiere que hoy la busques. Lo segundo que Dios quiere que busquemos en la Biblia es a Él mismo. No hay mejor lugar para conocer a Dios que a través de su palabra. La Biblia describe a Dios o Dios se describe a sí mismo a través de la Biblia. Dios se describe a sí mismo a través de su palabra para que lo conozcamos. Esa es su voluntad. Dios está descrito en la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice de Dios: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En Judas capítulo 1, versículo 25, se dice de Dios que es el único soberano. El apóstol Juan
dice que Dios es luz y amor. Todo esto lo puedes ir buscando en tu Biblia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia. Hebreos 6:18 dice que Dios no miente. Hebreos capítulo 12 versículo 23 dice que Dios es el juez de todos. Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 describe a Dios así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto lo puedes encontrar en tu Biblia. Salmos 5 versículo 4 dice que Dios no se complace en la maldad. Salmos 7 versículo 11 dice que Dios es justo. Recuerda que Dios se está describiendo a sí mismo a través de la Biblia. Salmos 18 versículo 30 dice en cuanto a Dios que es perfecto en su camino. De Dios se dice en la Biblia que hace maravillas, que salva, que socorre, que consuela, que levanta, que fortalece, que corrige, que disciplina, que enseña, que guía, que da, que quita, que pone, que ama, que juzga, que habla, que perdona, que sana, que tiene voluntad, que es compasivo, que mira, que ayuda, que esfuerza y que alienta. Todo esto enseña la Biblia acerca de Dios y aún muchas cosas más. Dios quiere que con tu Biblia lo busques a Él, que lo encuentres a través de todos aquellos versículos que lo describen y hablan de lo que Él hace. Lo tercero que Dios quiere que busques en tu Biblia es su voluntad. Colosenses capítulo 1 versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Efesios capítulo 5 versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y además Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente, y con nuestra mente renovada podemos comprobar cuándo las cosas son la voluntad de Dios. Cuando se habla de la voluntad de Dios, muchos coinciden con que es difícil conocerla o saberla, pero todos debemos saber que Dios nos ha revelado cuál es su voluntad a través de su palabra y nos invita a que la conozcamos a través de ella. Muchos se preguntarán: ¿cómo busco la voluntad de Dios a través de la Biblia? Cuando leas tu Biblia, presta mucha atención a los versículos que hablan acerca de las cosas que Dios quiere. Presta mucha atención a las cosas que Dios aprueba y desaprueba, a las cosas que dice no y a las cosas que dice sí. Las cosas que dice la Biblia que agradan a Dios siempre serán su voluntad. Algunos versículos hablan de la siguiente manera de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo que a Dios no agrada nunca será su voluntad, y a través de la Biblia podemos saber qué no le agrada. Lo que no nos conviene no es la voluntad de Dios. Lo que es conveniente lo es. Lo que nos aleja de Dios no es la voluntad de Dios. Todo lo que es contrario a sus mandamientos no es su voluntad. Que obedezcamos a Dios es su voluntad. Que infringamos su palabra no lo es. Todo lo que Dios nos dice que hagamos, eso es su voluntad. Y la Biblia está llena de todas estas cosas. Quizás tienes tu Biblia olvidada sin saber qué buscar y qué puedes encontrar en ella.
Dios hoy te está invitando a que busques la verdad, a Él y su voluntad en la Biblia. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete al canal, no olvides dejar tu comentario y síguenos en nuestras redes sociales.